Amén. Aleluya. En esta oportunidad vamos a presentar este mensaje que hemos puesto por título: La bendición de ser fiel y prudente. Es una gran bendición. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre esto. Muchas personas quieren progresar en la vida, quieren que les vaya muy bien. Aquí vamos a analizar dos palabras claves: fiel y prudente, que si la logramos asimilar a nosotros mismos, podrían cambiar nuestras vidas. Voy a empezar leyendo en el Evangelio de Lucas, me acompaña allí, capítulo 12, versículo 42. Lucas 12, 42. Dice la palabra de Dios: y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Paremos allí. El mayordomo fiel y prudente, el siervo fiel y prudente. Da a entender la Biblia que lo que nosotros tenemos proviene de Dios, somos mayordomos de los bienes de Dios, según Él quiere disponernos en nuestras vidas. Pero aquí dice que el Señor pone a las personas a dirigir y pone a las personas a usar sus cosas, esperando que aquellos que se les da esa tarea lo hagan correctamente. Y si lo hacen correctamente, dice aquí, esa persona es bienaventurada, porque el amo, el Señor, le va a poner sobre todos sus bienes. Es una promesa muy grande la que incluye esta parábola. Yo busqué en el diccionario dos palabras, porque es tan importante la palabra fidelidad y prudencia, que es válido por lo menos ver la definición. Fidelidad es la actitud de alguien que se mantiene constantemente comprometido con los sentimientos, ideas y obligaciones que asume. Repito, fidelidad es la actitud de alguien que se mantiene constantemente comprometido con los sentimientos, ideas y obligaciones que asume. Es alguien confiable, leal, que cumple lo que promete, alguien que no engaña, que no traiciona, alguien que se mantiene en la verdad. Una persona es fiel cuando es una persona que lo que dice lo cumple, no pone sus palabras al piso, no las deja caer. Con lo que se compromete pueden contar con él, no traiciona, no abandona, no engaña, es alguien fiel. Bienaventurado el siervo fiel, bienaventurado el mayordomo fiel, que no engaña, que cumple su tarea. Prudencia, dice, es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez y con precaución para evitar posibles daños y dificultades. Repito, prudencia es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez y con precaución para evitar posibles daños y dificultades. Entonces, en esas dos palabritas hay demasiado. Requiere de una persona que sea fiel y también que sea prudente, que se sepa controlar, que tenga templanza, dominio propio. Una persona que antes de hablar lo piensa en las consecuencias de sus acciones y de sus palabras.
alguien prudente, alguien que busca la sabiduría de Dios. No habla cosas que no sean correctas, reflexiona bien antes de decir algo o de hacer algo. Es prudente. Bienaventurado el mayordomo fiel y prudente, que al mismo tiempo es cumplidor, obediente a aquello que se espera que haga, porque dice, Dios le va a poner sobre todas sus cosas. Es tremendo. Yo voy a ver dos personas de varias que Dios menciona como, Dios dice, mi siervo. Estaba viendo, habla de mi siervo Moisés, mi siervo Caleb, mi siervo David, mi siervo Job. Para Dios decir de alguien, este es mi siervo, y lo declara, esa persona tenía características muy especiales. Pero voy a ver solamente algunas frases sobre Job y sobre Moisés, y luego vamos a ver entonces algo de Cristo. Vaya por favor al libro de Job, capítulo 1. Solo vamos a ver allí 2 versículos. Job capítulo 1, el versículo 1 dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahí está, dice que Job era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Dios llama a él en el versículo 8, y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces, cuando Dios menciona que alguien es su siervo, aquí hay algunas características. Esa persona es una persona recta, temerosa de Dios, apartada del mal. ¿Quieres servir a Dios y que Dios reconozca tu servicio? Aquí tenemos 3 cualidades: ser recto delante de Dios, ser temeroso de Dios, apartado del mal, y buscar esa perfección que solo puede provenir de parte de Dios. Pero es posible. Aquí tenemos a Job, que Dios mismo habla de él, que él es su siervo, era su siervo, y que no había otro como él en la tierra. Dios levanta a Job. Sabemos la historia de Job. Él pasó muchas cosas. El enemigo tratando de hacer ver a Dios que si lo presionaba casi al grado de la muerte y le quitaba todo, entonces Job le iba a fallar. Job nunca le falló a Dios. Al revés, Dios dice en su palabra que él mantuvo su integridad, y Dios espera eso de nosotros. Cuando Dios dice que Job era su siervo, tenemos aquí un gran hombre. Pero ahora vamos a ver sobre qué dice Dios de Moisés, pero lo vamos a ver en el libro de Josué, capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 1. Dice aquí la palabra de Dios: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Como dice Dios de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto. Mi siervo. Dios habla de David en muchos lugares: mi siervo David, mi siervo David, mi siervo David. Habló de Caleb diciendo: mi siervo Caleb, que tuvo un espíritu diferente, él va a vivir cuando se rebelaron los israelitas en el desierto. Mi siervo. Para Dios declarar a alguien mi siervo es un gran honor, pero también requiere de nosotros conocer qué espera Dios de nosotros. Fidelidad habla de compromiso, como hemos leído en la definición.
habla de que uno es correcto en lo que está haciendo, pueden contar con uno, no vas a engañar, no vas a mentir, no vas a defraudar, ser fiel, ser prudente, ser correcto. Dios espera eso de nosotros. Espero en Dios que de ti y de mí Dios pueda decir: mi siervo, fiel. ¿Por qué? Porque procuramos vivir como Él quiere, de una manera correcta siempre, con temor de Dios. Dios le seguía diciendo a Josué lo siguiente, en versículo 3: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Me detengo allí. No solamente Dios le dice a Josué sobre Moisés, que era su siervo, por las características de Moisés, de obediencia, de entrega y todo, pero también le dice a Josué: así como estuve con Moisés, estaré contigo, Josué. Pero ahora viene lo que Dios le dice que él debe hacer. El versículo 6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Verso 7: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Uno de los requisitos para poder ser fiel y prudente delante de Dios y recibir la bendición, ser bienaventurado, es que no nos podemos apartar de la palabra de Dios, de lo que Dios nos ha dicho. Tenemos que cumplir su palabra, ni a diestra ni a siniestra. Debemos ser valientes, pero dice valientes para poner por obra, para obedecer la palabra. Hay personas que no quieren obedecer la palabra por temor a lo que van a decirle, otros por temor a persecución, por temor a cualquier situación, y ellos se avergüenzan de poner en práctica la palabra. Dios dice: sé valiente y aplica la palabra en tu vida. Si los demás que están a tu alrededor no están de acuerdo, no te creen, no están contigo, allá ellos, pero Dios estará contigo. Dios estará respaldándote. Por eso dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer todo de acuerdo a como Dios mandó por medio de Moisés. Sigue, repite el verso 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ser valiente y esforzado, ser fiel a lo que Dios ha mandado, tener un corazón dispuesto para obedecer a Dios en cualquier tarea que Él quiera ponernos. Eso espera el Señor, que seamos sus fieles mayordomos, sus fieles servidores. Dios dice: estaré contigo donde quiera que vayas, pero sé fiel, sé obediente, sé valiente. Y eso va para todos nosotros, hermanos queridos. Nosotros debemos aprender a ser fieles. La fidelidad se ve muy poco en la sociedad hoy en día.
La infidelidad en muchas maneras está por doquier. Personas que son infieles en sus relaciones, personas que son infieles en sus trabajos, en los negocios, no son honestos, pero Dios quiere que seamos fieles. Que si una persona cuenta contigo o conmigo, no será defraudada esa persona. ¿Por qué? Porque tú y yo seremos fieles. Y sabemos que si le somos fieles a Dios, Dios dice: estaré contigo a donde quiera que vayas. No tengas temor a nada, no temas, no desmayes. Yo estaré contigo, tú no andas solo en la tierra. Vamos a ver entonces algo sobre el siervo más fiel, el siervo modelo. ¿Quién es? Cristo. ¿Qué dice en el libro de Isaías? Veamos en el capítulo 42, versículo 1, lo siguiente. Dice Dios: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¡Wow! ¡Qué descripción da Dios de su siervo, el Mesías, Cristo! Dice aquí: yo le sostendré. ¿Por qué le va a sostener? Porque le va a tocar muchas cosas en la tierra. Muchas aflicciones va a pasar, pero yo le sostendré, no va a caer. Dice: mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Y yo creo que para todos nosotros debiera ser una meta esta: lograr que Dios tenga contentamiento de nosotros. Que nuestro diario vivir provoque de Dios, en cierta manera, un grado de satisfacción, una sonrisa, un contentamiento. Decir: ahí está mi hijo, ahí está mi hija. Lo que está haciendo lo apruebo. Que Dios diga eso. Mi siervo, en quien tiene Dios contentamiento. Dice: he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Para poder ser siervo de Dios, debemos tener el Espíritu de Dios. Debemos ser obedientes a la dirección del Espíritu Santo. Y debemos actuar con justicia. Buscar la justicia, vivir en justicia, hacer justicia. Aquí tenemos el siervo modelo. Dice: traerá justicia a las naciones. Voy a ir al capítulo 52 de Isaías. Versículo 13, Dios dice de su siervo, el Mesías, lo siguiente: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Su siervo. Dios se encarga de hacer que prospere. Cuando una persona se dispone para el Señor y quiere obedecer al Señor y procura siempre vivir con el temor de Dios, una vida recta en obediencia a su palabra, Dios lo va a levantar, Dios lo va a exaltar. Cuando una persona se humilla delante de Dios, Dios le va a exaltar, dice la palabra de Dios. Como dice aquí: mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y puesto muy en alto. Y todos sabemos que cuando Dios exalta a alguien, es porque esa persona está haciendo lo correcto. No quiere decir que no van a venir situaciones sobre el gran siervo de Dios, Jesucristo, que vayamos más adelante de lo que fue profetizado de él. Miremos también, Dios hablaba de Job. ¿Qué pasó Job aquí en la tierra? Sí, hay situaciones, pero los verdaderos siervos de Dios, los que son fieles y prudentes, siguen adelante cumpliendo lo que Dios dijo, sin temor a lo que pueda venir, porque saben que Dios les respalda, porque están haciendo todo de acuerdo a su voluntad. Aquí está, en el capítulo 53, versículo 4, recordemos ahora lo que dice la Biblia de lo que el siervo, el Mesías, iba a vivir.
Dice 53:4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Aquí está. El siervo de Dios tiene una disposición a servir a Dios, aunque sea bajo sufrimiento y dolor. Y no se rinde y no se avergüenza de seguir al Señor y no se aleja de los caminos del Señor porque hayan dificultades. El siervo del Señor sigue adelante. Cristo venía con esta misión: morir por los pecadores, para dar a todos nosotros la opción de recibir el perdón de Dios de nuestros pecados por la fe en Cristo y poder tener entonces vida eterna en los cielos, siempre acompañados del Señor. Nos dio la opción, pero no fue fácil para el Señor. Él fue molido por nuestros pecados, abatido. Dice el versículo 7, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El siervo de Dios se espera que no haga maldad y que no haya engaño en su boca. El siervo de Dios se espera que sea una persona correcta siempre, como Dios decía de Job, un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, donde en su boca no hay engaño, no hay maldad, no hay nada en esa persona. Es un siervo de Dios. Es alguien que el Dios santo, santo, santo y todopoderoso puede usar en la tierra para su obra, porque sabe que esa persona no le va a fallar. Bienaventurado el siervo, el mayordomo, fiel y prudente, porque cuando esté haciendo lo que tiene que hacer, el Señor va a venir y va a ver que está haciendo lo correcto y lo va a premiar, le va a poner sobre todas sus cosas. Hemos leído. Sigue hablando de Cristo en el versículo 10, Isaías 53. Con todo eso, dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ahí está. Gracias a Dios por su misericordia, por su gran compasión y amor que ha tenido en favor de la humanidad perdida. Tuvo que venir Cristo del cielo a la tierra a padecer por nosotros lo que ningún ser humano normal como nosotros podía hacer. El único que vivió de manera perfecta y justa en todo el sentido de la palabra fue Cristo Jesús. Pero Él entonces dice, vino
e hizo expiación por nosotros, pagó lo que teníamos nosotros que pagar. Pero no iba a quedar en la muerte, sino que después de esto, aquí mismo dice, Él entonces tendrá larga vida, vivirá por largos días, verá linaje. La voluntad de Dios será en Él prosperada en su mano. Quiere decir que después que Él hiciera lo que hizo, el sacrificio en la cruz del Calvario, después que fuera realizado, entonces iba a haber linaje, entonces la voluntad de Dios iba a ser prosperada en la tierra, y otras personas también conocerán de Cristo, conocerán de su gracia. Esas personas también se dispondrán a servir al Señor, y servir al Señor significa correr el riesgo a ser perseguido, a ser torturado, aún a morir, por mantener firme la fidelidad a Dios, a su palabra, a su mandato, a su misión que nos ha dado. Si nosotros quisiéramos ser esos siervos que Dios pueda decir, tengo contentamiento de él, de ella, tenemos que tener la disposición aún de dar la vida en el servicio a Dios. Tenemos que tener esa convicción de que estamos haciendo lo correcto y estamos también llevando a cabo quizás la misión más excelsa, más maravillosa que un ser humano pueda llevar en la tierra. ¿Cuál es? Servir al Rey del cielo y de la tierra. Servirle a Él en aquello que Él nos dispone. Buscar la manera de que nuestro amo y Señor, el Dios Todopoderoso, esté complacido con nuestro servicio, mirando nuestro esfuerzo y ayudándonos a seguir adelante. Él dice, le sostendré de la mano. Cuando sienta que está flaqueando, Dios te va a sostener. Él dice, no te voy a dejar. Sigue adelante, que con Dios vas a lograr lo que Él dispone para ti. No te devuelvas. No te rindas. No dejes el camino del Señor. Nos gustaría ser siervos fieles y prudentes. Hay una gran bendición. Pero bienaventurado el que lo logra hacer. Bienaventurado la persona que procura cada día ser mejor que el día anterior. Bienaventurada la persona que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay tarea tan difícil que no se pueda lograr con la ayuda y dirección del Espíritu de Dios. Podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sinceramente, porque nos daremos cuenta cómo Dios nos ayuda, cómo Dios provee, cómo Dios hace la obra por medio nuestro. Jesús nos dio una tarea grande a nosotros, una gran misión también. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Vamos a verla. Jesús, dice la palabra, se acercó y les habló a los discípulos, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso es lo primero. Que Él murió, fue castigado por nuestros pecados, fue molido por nuestros pecados, fue abatido por nuestros pecados, pero luego que cumplió lo que tenía que hacer, ahora dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora Él está reinando a la diestra del Padre y está gobernando todo el universo con poder y majestad. El enemigo fue vencido en la cruz del Calvario. No solo el enemigo, sino todas sus huestes de maldad fueron vencidas en la cruz del Calvario. Y toda autoridad, potestad y dominio ha sido entregado a aquel que sufrió lo que nunca ser humano imaginó que se podía sufrir. Y que Dios declara de él, mi siervo. Yo le sostendré de la mano y él llevará justicia a las naciones. En medio de una persecución, el siervo de Dios puede llevar justicia.
¿Cuál es la justicia? La justicia en Cristo, conocimiento de la verdad en Cristo, de lo que Dios ha hecho para justificar a los pecadores que pongan su fe en Cristo y abandonen el pecado. Justicia. Pero Jesús nos dice entonces, basado en que ya tiene toda autoridad y potestad, verso 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es lo que llaman la gran comisión. Y algunas personas llaman la gran omisión porque está omitida. Muy pocas personas están sintiéndose comisionados por Dios para llevar el conocimiento de Cristo a todas las naciones, a todo lugar, a las personas que te rodean. Pero el Señor quiere que nosotros, sus discípulos, hagamos discípulos, enseñándoles a ellos todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Si una persona busca a alguien para hablarle de Cristo y no le logra enseñar, lo está dejando a merced ¿de quién? Del maligno, de las situaciones, de los problemas. Pero si le enseñas lo que Jesús nos ha enseñado, que lo guarden, que apliquen la palabra, conocerá que también puede seguir adelante. Conocerá que Dios le va a respaldar también a él o a ella. También podrá ser un siervo, una sierva de Dios que Dios puede utilizar y puede luego levantar, poner en alto. ¿Por qué? Porque Dios dice, me complazco en esa persona. Hermanos queridos, muchas veces la persecución, la situación, el problema, el malestar, cuando se presenta, es motivo para que el siervo de Dios decaiga, se rinda y se vuelve infiel. Porque si a la hora de la verdad huye, es infiel, es un traidor, traicionero. No se quedó allí cuando debió quedarse, entonces el enemigo vino e hizo estragos por causa de que huyó esa persona. Pero si esa persona dice, yo me quedo aquí aunque muera, es por su fidelidad. Y Dios dice, no vas a morir porque yo estoy contigo. Yo te voy a levantar, yo te voy a llevar adelante, no vas a morir. Aleluya. Decimos como el salmista decía, no moriré sino que viviré y declararé las obras de Jehová. Lo que Dios ha hecho, cómo Dios te libera, cómo Dios te levanta. Pero tienes que ser fiel, tienes que mantenerte firme, tienes que procurar por todos los medios de vivir una vida agradable a Dios para que el enemigo no tenga nada en ti, no tenga parte en tu vida. Pero tenemos que ser fieles al Señor, aún hablando su palabra, enseñando a aquellos que vienen a Cristo. Es una gran tarea, que no es solo para un pastor o para un maestro, es para los creyentes, para los cristianos. Enseñar la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, creer la palabra, aplicar la palabra en su propia vida y buscar enseñarle a aquellos que no la conocen. Todos nosotros somos llamados a esto. Cada persona que se considera o quisiera ser discípulo de Cristo, la palabra es la que te va a llevar adelante. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre cuando sus palabras permanezcan en ellos. Las palabras del Señor. Hagámoslo, hermanos queridos. Voy a ver un ejemplo de cómo lo hizo el apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 3. Capítulo 3, el versículo 5. Pablo nos explica aquí algo. Nos dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído
y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Cómo se consideraba Pablo? Un servidor, un esclavo, alguien que está al servicio de un amo. Eso es lo que somos, servicio bajo la dirección del amo del universo, el Dios Todopoderoso. Estamos a su servicio, pero están predicando, y en su predicación personas van viniendo a los pies de Cristo, rindiendo sus vidas al Señor. Por eso Él está hablando aquí que ellos, los corintios, han creído porque Pablo y Apolos están predicando de Cristo. Versículo 6, Pablo dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Ahí está. Necesita humildad. Cuando Dios usa a una persona y la levanta, necesita un grado de humildad tan grande que su corazón no se vea afectado por el nivel que Dios le ha levantado. Aquí tenemos a Pablo, un hombre muy usado por Dios. ¿Y qué decía él? Yo no soy nadie, ni Apolos tampoco. Servidores, eso es lo que somos, y somos iguales. Servidores de Cristo, sabiendo una cosa, que cada uno recibirá una recompensa de acuerdo a lo que haga en el servicio a Cristo. Y eso es un motivo para uno servir al Señor con todo, hermano. Como dice aquí, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Qué has hecho para el Señor hasta el día de hoy? Tú podrás decir, tremenda lista puedo sacar. Gloria a Dios. ¿Estás conforme ya o crees que Dios tiene algo más para ti? Jesús dijo que el que es fiel en lo poco, en lo mucho le va a poner. ¿Estás dispuesto a ir a lo mucho? No estoy hablando en lo mucho de dinero. Estoy hablando de servir al Señor a un nivel tan alto que Dios diga, me deleito en tu servicio. Pero estás sufriendo en la tierra, no importa, me deleito, ya verás tu recompensa. Ya verás lo que hago contigo. Ya verás cómo te voy a utilizar en la tierra. Pero cuando Dios te empieza a utilizar, tu humildad tiene que crecer, ser más y más humilde, que no se dañe tu corazón. Aquí tenemos a Pablo dándonos ejemplo. Él dice, estoy sirviendo al Señor, no soy nadie. ¿Quién es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores del Señor. Dios es que da el crecimiento, Él es el único que merece gloria y honra, pero algo le motiva, algo hay en el siervo, y es la promesa de Dios, que Dios dice, te voy a recompensar tu servicio. Ningún trabajador, una persona que esté buscando empleo, va a una empresa, tengo empleo para ti, sí, y llega el día del pago y no, para ti no hay pago. Entonces, no, pero tú querías ir a trabajar, ya trabajaste. Sí, pero quiero trabajar para recibir algo, una recompensa, un pago. El siervo del Señor trabaja y Dios dice, nadie le trabaja a él en balde, nadie. Dios paga y paga demasiado bien a sus siervos. Es una recompensa eterna la que Dios le da a sus siervos. Aleluya. Por eso nosotros, cuando tenemos en mente siempre la recompensa de Dios, es una motivación a seguir sirviendo. No hay problema tan grande que te haga quitar la vista de esa meta, de lograr lo que Dios te ha dado a ti. ¿Qué le significa a Pablo también? Voy a ver lo que él dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 9. Pablo dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Él buscaba agradar a Dios. Pablo procuraba vivir una vida agradable a Dios.
Y para vivir una vida agradable a Dios hay que luchar contra el mal. Y no caer en trampas, en tentación de decir siempre, Dios está conmigo, el pecado no puede conmigo, Dios me fortalece. Y no dar licencia a caer, no dar posibilidad a caer, nada de esto. No declararse uno débil, más bien decir soy fuerte porque el que está en mí es más fuerte que el que está en el mundo. Y tú declaras esas palabras siempre que viene una tentación a tu vida. La Biblia dice resiste al diablo y huirá de ti. Resístelo, verás que él no puede contigo. ¿Por qué? Porque tú tienes al Espíritu de Dios en ti. Entonces Pablo aquí dice que él procuraba siempre agradar a Dios. Que tú y yo también procuremos vivir vidas agradables al Señor. Pero él dice también en el verso 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. El que siembra para la carne cosechará corrupción. El que siembra para el espíritu cosechará vida eterna, dice en Gálatas. Aquí dice Pablo que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos los creyentes tendremos que presentarnos delante del Señor para dar cuentas de qué hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Dice aquí, sea bueno o sea malo, todo se va a saber. Aún cualquier palabra ociosa, Jesús dijo, darán cuenta el día del juicio. Mucho cuidado cómo vives, mucho cuidado lo que hablas, mucho cuidado lo que crees, porque esto es palabra. Y no solamente la motivación de la recompensa hace que uno se mantenga fiel, pero también la realidad de un juicio, de analizar lo que hiciste, provoca temor. Señor, yo no quiero fallarte, ayúdame Dios. Y tenemos al Espíritu Santo que la Biblia le llama el ayudador, es nuestro ayudador, nos ayuda a salir adelante. Pero tenemos que estar firmes en no querer caer, en no querer pecar, en no querer fallarle a Dios. Que Dios pueda decir como dijo de Job, ¿no has considerado mi siervo Job? Hombre íntegro, guarda su integridad aún después de todo lo que ha pasado. Hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso quiere Dios que seamos, siervos verdaderos, siervos que Dios puede confiar en nosotros. El capítulo siguiente, capítulo 6, él nos dice aquí algo, el apóstol Pablo, lo que significó servir a Cristo. Sí, Dios lo usó grandemente, lo sigue usando. ¿Por qué? Porque usó su vida para que escribiera tantas cosas que Dios quería que supiéramos, pero a él le pasó algo muy fuerte también. Dice el capítulo 6, versículo 3, dice Pablo, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Es prudente. Piensa antes de hablar, antes de actuar, mide bien las cosas. Es prudente, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado, dice él. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Y usted dirá, pero Dios está con él. Él dijo, no temas ni desmayes. Serás prosperado en todo lo que hagas, Señor. Tumultos donde quiera que entra. Personas se levantan queriendo matarlo, queriendo encarcelarlo, castigarlo.
Lo azotaron, lo perseguían, y él seguía adelante. Y él decía, y a nadie doy ocasión de tropiezo. Nadie podía señalarle a él, a Pablo, como que está haciendo lo incorrecto, porque él estaba haciendo todo para agradar al Señor. Estaba haciendo todo para ser hallado por Dios, un siervo fiel y prudente, y poder recibir la recompensa que Dios le tenía. Requiere de nosotros también considerar estos requisitos para ser fieles y prudentes delante de Dios. Porque queremos la bendición. Sí, todos queremos la bendición, pero muchas veces nos cuesta hacer lo que debemos hacer porque se pone apretada la vía, difícil la vía. Pero Dios dice, no tengas temor, sigue adelante. Y aquí está Pablo. Pero no solamente él estaba bien mientras era perseguido y castigado, dice el versículo 6, también se recomendaba en pureza. Pureza quiere decir, no aceptaba nada impuro, nada que pudiera contaminar, y no es su cuerpo, es su espíritu, su alma. Vivía pendiente de qué se le presentaba. No andaba en cosas inmundas, no andaba en aquello que Dios abomina, sino que se mantenía puro. El apóstol Juan en su primera carta también nos dice que el que tiene la esperanza en Cristo se purifica a sí mismo porque Él es puro. Entonces aquí Pablo dice que él se mantenía también en pureza y dando testimonio que ha vivido así, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Allí está un siervo de Dios, bondadoso, misericordioso. Longanimidad habla de paciencia mientras tienes que perdonar una y otra vez, aumentar la bondad y la misericordia para aquellos que están fallando. Se mueve en el Espíritu Santo en todo conocimiento, en la pura verdad de Dios, sin comprometer la verdad a ningún precio. Es un siervo verdadero, fiel, que se le puede confiar cualquier tarea. Quiera Dios que nosotros podamos ser hallados por Dios, personas en la tierra que Dios puede decirle, tú lo puedes hacer. Comienza, que estoy contigo. Vamos adelante. Quiera Dios que nosotros podamos decirle, Dios, cuenta conmigo porque hay tanta necesidad. Tantas cosas están aconteciendo y tan pocos obreros fieles puede encontrar el Señor. Obreros que cuando Dios los levanta se mantengan humildes y digan, yo no soy nadie. Jesús dijo, una vez hayan terminado las cosas que les manden hacer, Él dijo, decid, siervos inútiles somos. ¿Siervos inútiles? Personas dicen, no hermano, usted es tremendo. No, qué tremendo. El crecimiento lo da Dios, todo lo hizo Dios, no soy nadie. Mantén tu humildad delante de Dios y verás cómo Dios te sigue levantando a ti. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Y mientras uno está sirviendo al Señor y hay dificultades y parece ser que este día quizás no la vas a superar, te dice el enemigo, hay una emboscada esperándote, en esta no pasas. Dios te dice, tranquilo que yo estoy contigo. Yo te doy la victoria una y otra vez. No hay emboscada, no hay ejército, no hay nadie que pueda hacerte frente, que pueda destruirte y derribarte. Yo estoy contigo. ¿Y cómo puedes tomar el sufrimiento? La Biblia dice de Jesús en Hebreos 12, dice que Jesús por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, ¿verdad?
el gozo puesto delante de él cuando era que iba a ser molido por nuestros pecados, que iba a ser pisoteado, torturado, sin embargo había un gozo en él. Eso dice la palabra, que Jesús fue a la cruz no llorando, sino gozoso. En la cruz el diablo va a ser derrotado y todos los demonios serán derrotados. Todo poder y principado será derrotado en la cruz, y va con el gozo de que sabe que tiene la victoria asegurada. Cuando un ejército se presenta en guerra contra otro ejército, tú ves los soldados saltan, dicen cosas, están preparados y dicen: vamos a destruir, vamos a moler al enemigo. Y van gozosos, no van con miedo que el enemigo, no, van adelante. Aquí está, Jesús lo hizo. Y Pablo, vea cómo dice Colosenses capítulo 1, por favor. Colosenses 1, versículo 24. Así decía Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Se gozaba, no vivía quejándose, llorando y murmurando. Se gozaba. Cuando Dios defendía delante de Satanás la integridad de Job y que lo levantaba y decía: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Job sufrió mucho, pero Dios dijo: guarda su integridad todavía hasta el final. Hermanos queridos, cuando estés sirviendo al Señor y estás haciendo las cosas correctamente, en obediencia, y vienen aflicciones, situaciones, problemas a tu vida, el enemigo se levanta como río queriendo ahogarte y destruirte, no llores, no te quejes, no te lamentes, no murmures. Regocijaos, dice la palabra, cuando os halléis en diversas pruebas. Regocijaos, gózate, como aquellos discípulos en el libro de Hechos, que después de ser castigados porque predicaban de Cristo, llegaron a los demás con gozo, diciendo que qué privilegio Dios le ha dado el poder sufrir por la causa de Cristo. Cuando uno ve que es un privilegio y que eso significa una recompensa mayor y que eso significa una tarea más grande que Dios te va a ir dando una y otra vez porque confía en ti, tú te puedes gozar y decir: Dios, gracias porque me respaldas. Tú le puedes decir, y Él te dice: yo estoy contigo donde quiera que vayas. Tú eres mi siervo, estás llevando el conocimiento de la justicia a las naciones y yo te sostengo de la mano. No podrán contigo, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Tenemos que mirar esto así para seguir adelante. Dice el verso 25, hablando Pablo: de la cual, de la iglesia, fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Un misterio que tenía que enseñar. Ese misterio lo conocemos tú y yo. Tenemos que enseñarlo a otros que no lo conocen. Dice aquí el verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahí hay algo allí. Si tú eres de Cristo, Cristo está en ti, su Espíritu está en ti, esperanza de gloria. Lo que estás viendo aquí no es nada comparado con lo que viene. Esta leve tribulación momentánea, decía Pablo, no es nada comparado con la gloria venidera, con lo que se le va a presentar a su vida después, aquel día.
Y él vivía sirviendo al Señor fielmente, con prudencia, amando, siendo benigno, bondadoso, pero firme. Pero él dice también en el verso 28, a quien anunciamos, hablando de Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa palabra hombre no significa masculino, es anthropos. Está hablando de humanidad, de ser humano, hombre y mujer. Él dice, estoy enseñando, buscando presentar perfecto a cada uno a Cristo. Imagínense qué meta, que todos nosotros tengamos esa meta. Conocer la palabra, vivirla y luego procurar que otros se vuelvan perfectos en obediencia a la palabra de Dios. Como dice aquí, procurando, enseñando a todos. Pero ¿cómo él lo hacía? Dice el verso 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces es Dios en uno el que hace la obra. Es Dios en nosotros. Dios busca siervos que sean fieles para Él usarlos y hacer la obra a través de esos vasos dispuestos. Voy a ir a Primera de Pedro, capítulo 5, y luego terminaré en Apocalipsis algo. Acompáñenme allí, por favor. Capítulo 5, versículo 1. Algo que nos dice ahora el apóstol Pedro para aquellos que estamos al servicio del Señor. Aquellos que le dicen, Dios, heme aquí. Quiero servirte, quiero ser hallado fiel y prudente por ti. Quiero que te deleites, que tengas contentamiento con mi servicio. Dice Pedro, Primera de Pedro 5, verso 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ahí está. Todos nosotros debemos hacerlo de esta manera, no por fuerza, no por ganancia deshonesta, ánimo pronto, servir al Señor. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, dice la palabra. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, dice la palabra. Entonces, lo hacemos voluntariamente, no como señores, como teniendo señorío. No. El Señor es Cristo. Nosotros somos servidores. Entonces, dice ahí el verso 4, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ese es el punto que queremos llegar. A esa meta queremos llegar. Cuando Cristo venga, nos hallará entonces, nos evaluará y dirá, bien hecho, bien siervo, buena sierva y fiel, bien hecho. Entra en el gozo de tu Señor, porque va a venir. Seremos presentados delante de Él. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Entonces dice aquí, Él nos va a dar, dice, la corona incorruptible de gloria. Y termino entonces en Apocalipsis, en el capítulo 22. Dice así, el versículo 12, 13, 20 y 21. Dice el Señor, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno
según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Verso 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ven, Señor Jesús. Aleluya. Vendrá el Señor a la hora que uno no imagina y nos va a pedir cuentas. Pero el que está preparado dice: sí, Señor, ven. Quiero ese encuentro. Ven, Señor, pídenos cuenta. Porque sabes, Dios, que nos has ayudado y está todo marchando como quieres. Que podamos decir así: sí, Señor, ven. Si Cristo viniera hoy por ti, o si el Señor viniera hoy por su iglesia, y tú tendrías que dar cuentas a Dios hoy, ¿crees que todo estaría bien? ¿Todo lo que vas a recibir es bueno? El Señor solo te va a dar a ti palabras de agrado, que te van a agradar. ¿O hay algo que te tiene incómodo? Dice: ay Dios, esto... Bueno, ese que te tiene incómodo es el Espíritu Santo redarguyéndote de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, haz lo que tienes que hacer. Reconoce lo que hiciste, pídele perdón a Dios, arrepiéntete de haberlo hecho, toma la decisión de abandonar esa práctica, de no seguir haciendo eso, y dile a Dios que te limpie con la sangre de Cristo, y verás cómo tu vida cambia. Entonces estarás limpio, puro, y podrás decir: sí, Señor, ven, sin temor. Y mantén esa pureza y mantén esa firmeza, y verás como Dios de ti también dirá que tú eres un siervo fiel y prudente, y te pondrá sobre todos sus bienes. Pongámonos en pie, por favor. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Aleluya. Gracias, Dios. Maravilloso es el Señor. Llénate, hermano, hermana, de esa promesa y esa esperanza, esa recompensa, esa corona de gloria, eso que está preparado por Dios para sus servidores fieles y prudentes. Llénate de esa valentía. Sé valiente para hacer todo de acuerdo a lo que Dios dice. No temas ni desmayes. Dios estará siempre contigo y prosperará tu camino. Todo lo que hagas prosperará. Vamos a orar. Primero, si Dios ha puesto en tu corazón que tú no estás listo o lista para un encuentro con Dios en este día, pon tu vida en orden. Dile: Dios, perdóname, perdona todo lo malo que he hecho. Dile: me arrepiento, no vuelvo a hacerlo. Dile al Señor: limpia mi alma con la sangre de Cristo. Dile al Señor: purifícame. Mi vida la entrego a ti, Señor Jesús. Me rindo a ti, Señor Jesucristo, a tu señorío. Declaro de hoy en adelante, dile a Dios: soy tu siervo, tú eres mi Señor, que me das salvación y vida eterna. Y moriste por mí en la cruz del Calvario, pagaste mis culpas, pagaste el precio que mis pecados había pendiente. Señor, escucha a cada persona que hoy está hablándote, arrepintiéndose de lo que ha hecho, oh Dios, y perdónale, Dios. Perdónale, limpia su alma, limpia su espíritu, limpia todo su ser, quita toda consecuencia de ese pecado, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Y a todos, Dios, los que por tu gracia y tu favor y con tu poder nos has mantenido, síguenos guardando en ti, Señor. Síguenos protegiendo, librando de todo mal, librándonos de caídas.
porque tú eres poderoso para guardarnos sin caídas, dices en tu palabra. Sigue con nosotros, Señor amado, en el nombre de Jesús. Queremos escuchar de ti esa palabra que diga: bien hecho, buen siervo, buena sierva y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Dios, queremos ver de ti esa satisfacción donde dices: he ahí mi siervo, mi sierva, en quien mi alma tiene contentamiento. Queremos hacerlo, Padre, para la gloria tuya y la gloria de Cristo Jesús. La satisfacción y en la comunión de tu Santo Espíritu. Te rogamos, Dios, que nosotros como individuos y como iglesia podamos ser hallados por ti, aprobados. Hazlo, Señor, con tu poder, en el nombre de Jesús. Presentemos esta canción al Señor y sigue hablando a Dios, y aprópiate de esa promesa, de esa recompensa y esa corona de gloria que es tuya, que nadie te la quite. No dejes que ninguno tome tu corona. Bendito eres, Dios.